En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este tercer domingo, después de la Santísima Trinidad, que encontramos escrito en nuestras Biblias, en el Evangelio según Marcos, capítulo 4, los versículos 26 al 34. Dice así. Y dice así. Y decía, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos serviría para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, paz a ustedes, Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, capítulo 4. Estamos avanzando en el recorrido de este año en San Marcos. Y bueno, también el leccionario hace estas cosas, ¿no? Como dar algunos, a veces, tijeretazos, saltos. Bueno, tampoco le puede meter todo en los domingos que quedan del año. Pero bueno, un poco esta clave de lectura. La primera mitad de más o menos así del año tiene que ver con la pregunta de quién es Jesucristo. Y la segunda mitad del año tiene que ver con, bueno, y acá es donde nos vamos a meter con las palabras. Nos vamos a tratar de que las parábolas nos hablen y nosotras, nos vamos a meter con las palabras. Y ahí es donde vamos a hablar del reino de Dios, iglesia, mundo, bueno, una cantidad de elementos que aparecen y que lo que hace Jesús es, cuando hace el discurso grande, es colocarlos de cierta manera. Es decir, ¿cuáles son las diferencias posiblemente en esto de reinado? Para nosotros y nosotras hoy en día a lo mejor la palabra reinado nos resulta un poco lejos. Decimos reinado y, claro, la reina Isabel, no digamos de las coronas actuales, pero de la reina Isabel, bueno, es como una imagen, con todo lo que eso significa, ¿no? Pero a veces está un poco lejos de, al menos en la cabeza, lo que tenemos de formas de Estado, de sociedad más actuales, donde de alguna manera aparecen conceptos como democracia. Después también uno dice, bueno, hay que ver qué es lo que hay ahí. O sea, la cáscara siempre es llamativa, lo que hay abajo, bueno, es lo que sé. Igual que las coronas y hay un viejo himno que no está dentro del ámbito más luterano, pero está en la tradición muy metido, ¿no? Entonces hay quienes les gusta, quienes no les gusta, pero bueno, más allá de eso, es un himno de Wesley, a mí me resuena mi niñez. Bueno, tronos y coronas pueden perecer, es decir, claro, más de la Iglesia de Cristo fiel habrá de ser, ¿no? Firme hacia adelante, uno de esos himnos que, bueno, justamente critica, por supuesto, porque también hay cuestiones de imperialismo y cosas en el himno, pero no todo es así. Y uno puede encontrar elementos interesantes. Entonces, claro, ahora las parábolas.
tenemos esta articulación bastante extraña si no hemos leído lo anterior. Después de esto de que vinieron el domingo pasado con el tema de Jesús, tratando de encuadrarlo en su modelo de pensamiento, ya tenemos el conflicto con los fariseos, que se habían puesto de acuerdo con el otro grupo, con los herodianos. El domingo pasado aparecieron los señores teólogos, o sea, el seminario teológico con sus teólogos y sus teólogos, que en lugar de entrar en la dinámica de la transformación de lo que se está planteando, traen su propio modelo. Entonces, como no le cierra por ningún lado, le dice, este expulsa demonios por el poder de Belcebú, ahí un secretario del más malo de todos. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, así es la teología muchas veces. O sea, no conecta con la realidad de lo que está pasando, más allá de lo que querramos pensar o no, de lo que decimos realidad. Es decir, esta desconexión con lo que le pasa a la gente. Y después hay que preguntarse quién es la gente, porque el problema del texto bíblico es que, bueno, en el texto griego a veces se habla de pueblo, a veces se habla de multitud, a veces se habla de gente, y nosotras tenemos todo esto mezclado. Entonces, ¿quiénes son aquellas y aquellos que empiezan a rodear a Jesús y escucharle? Entonces, claro, ahora tenemos parábolas del reino. La pregunta para este periodo que nos toca es si podemos separar la figura de Jesús del anuncio del reino de Dios. Y ahí tenemos que llegar a la iglesia. Bueno, y detenernos un momento a pensar, porque justamente ahí cada tradición teológica grande, la fe y el cristianismo tiene sus definiciones. Y bueno, cada una funciona dentro de su propio sistema y suele tener sus reguladores. El problema es cuando están todas mezcladas. Y uno escucha una cantidad de estupideces de gente que se supone que alguna vez abrió un libro y después uno entra en la duda sobre eso, pero bueno, sería otro tema. ¿Qué es entonces la dificultad acá? Entonces, bueno, desde ahora vamos a achicar esto de ventanita a una perspectiva luterana. Porque bueno, estamos acá. Si lo leyésemos desde otro lugar, probablemente lo veríamos diferente. Pero ahora lo miramos desde acá. Y lo llamativo es esta cosa tan minimalista del modelito luterano, que no necesita ser ni mejor que peor que otros, pero es muy acotadito. Iglesia es evento, no es organización. Y esto es algo que muchas veces después se confunde. Es decir, evento, ¿por qué? Porque la definicióncita esa que maneja Lutero, sacada de Agustín y otros, de la antigua patrística, por supuesto, pero bueno, es esto de que iglesia es cuando ocurren ciertas cosas. O sea, entonces ahí tenemos que hacer una distinción entre organizaciones religiosas y lo que es iglesia, evento. Y esa confusión nos lleva a problemas graves. Entonces, claro, ¿cuál es el evento? Es decir, el Espíritu Santo, esto es Lutero, Catecismo Mayor, ¿no? Dice, lleva a las personas a la iglesia, pero ¿qué es iglesia? No es la organización. A veces se acercan y muchas veces no. ¿Por qué? Iglesia hay cuando la palabra se predica y los sacramentos se administran. Con todo lo que eso, después uno lo abre, ese gran paquete, pero lo básico es eso. No siempre las organizaciones religiosas que tienen iglesia en su título son iglesia. A veces sí, a veces no. Es decir, se mueve. El problema es cuando confundimos y creemos que automáticamente una cosa es igual a la otra y después que empezamos a confundir más, confundimos el reino de Dios con la iglesia y así, y así, y así. Entonces hacemos una división entre iglesia y mundo, donde parece que reino de Dios, iglesia y espiritualidad es un paquete por un lado y todo lo que no nos gusta está del otro. Bueno, claro. Por otro lado, también la predicación, donde se es iglesia, se da en el espacio cotidiano. Fíjense que en el Apocalipsis, ese texto complejo y todo, pero que tiene un montón de cosas interesantes, en el Apocalipsis no hay templo.
O sea, la presencia de Dios está disponible para todas y para todos de manera directa. San Pablo diría que esto tiene que ver con poder mirar directamente, o ser mirados y miradas directamente, o hacerlo a través de espejo, dice Pablo ahí, con esta como distancia humana que tenemos. Entonces ahora vamos a las parábolas. Dos parábolas que vienen después de esa parábola anterior, grande, que es la parábola del sembrador, que la tenemos, que tiene una explicación. ¿Por qué parábola? ¿Por qué explicación? Estamos en esto. Claro, esto, por un lado, porque la parábola tiene justamente esa virtud de ser siempre abierta a generar sentido nuevo. Pero por otro lado, la comunidad también en algún momento dice, bueno, pero necesitamos algún anclaje. Claro, el anclaje último es Jesucristo. La pregunta entonces es, bueno, ¿cómo esto lo conectamos con la vida de todos los días? ¿Cómo conectamos reinado de Dios en medio de nuestra sociedad, nuestro mundo, como querramos llamarlo? O sea, ¿dónde interactúa el Jesús de la fe con la vida de todos los días? Y bueno, las parábolas dan pistas de esto, pero una pista interesante está al final. La comunidad que se está generando de los más cercanos a Jesús, lo que los va de alguna manera a distinguir es que tienen las explicaciones. Problema que tenemos hoy en día es que, bueno, con la expansión del cristianismo, más que nada como modelo religioso, no como iglesia, aunque todos tenemos los títulos puestos, es que simplemente se vuelve un modelito más de pensamientos, de ideas, juntada de ideas. Entonces empiezan los problemas, y el luteranismo podría haber aprendido algo de esto, ya que en los 30 metió la pata, como se dice, en el campo hasta el cuadril, es decir, donde ante la Alemania estaban los que aplaudían el régimen, estaban los que decían, bueno, es un tema del Estado, no nos importa, nosotros tenemos fe, y algunos poquitos decían, no, esto no puede ser tan así. Es decir, bueno, ahí está el problema donde está la tensión entonces entre reinado de Dios y otros reinados, porque claro, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley que critican el texto bíblico, y nosotros lo leemos, acá nosotras leemos después de 2000 años y decimos, ¡qué gente tan mala! El problema es que somos los escribas, los fariseos y los maestros de la ley de hoy. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? Ese es el problema. Que aquello que señalamos con el dedo nos vuelve a señalar y nos hace preguntas. Bueno, ¿dónde está el reinado de Dios? ¿Dónde está la iglesia que anuncia ese reino, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo interacciona? Y ahí estamos en esta cuestión maravillosa de las parábolas. La parábola del sembrador tiene explicación. Lo que determina entonces a la comunidad casi es ese final, porque crece en secreto. O crece mucho de lo inesperado, la semillita de mostaza. Es decir, rompe con los parámetros y se mete por el medio y va generando nuevas cosas. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo articula con la vida de todos los días? Bueno, volvemos a mirar a Jesús. ¿Quiénes están alrededor escuchando? Bueno, también escuchan los fariseos, también escuchan los escribas. Claro, lo que pasa es que no les genera felicidad. A nosotros a veces tampoco nos genera felicidad, porque aquellos y aquellas que se juntan a escuchar lo que Jesús está diciendo son justamente aquellos y aquellas que han quedado fuera de la construcción del reinado de la época. Son los que les falta, digamos, y ahí hay que tener cuidado para no convertir el Día del Padre en un día de paternalismo, sino tratar de ser un poco críticos a esas miradas. Les falta, vamos a ponerlo, estas enseñanzas que provienen desde Dios, digámoslo de esta manera, amplio. Les falta el acceso a la salud, por eso
están también con una serie de dificultades y les falta comida. Por eso las multiplicaciones de los panes y los peces. Que nosotros lo que hacemos un poco, nosotros decimos, bueno, no, pero bueno, o les buscamos alguna explicación racional que entonces lo sacamos de nuestro problema, y ya no es nuestro problema, o lo convertimos en una simple cuestión milagrosa, mágica. Sí, claro, eso lo hacía Jesús, bueno, ya está, fue. ¿Dónde estamos en medio de esto entonces? Claro, el problema del reinado de Dios es que coloca una cantidad de preguntas a lo que el texto va manejando como un modelo de antirreino del cual somos parte. O sea, no somos ajenos y ajenas al sufrimiento de los demás. O sea, uno en las parábolas lo que hace es escuchar las palabras y después ver cómo conectan y qué es lo que generan. Es como uno hace, bueno, es lo que uno puede hacer con la Biblia en general, ver las palabras, pero ver cómo conectan. Y uno escucha los discursos que andan dando vuelta y ver cómo conectan. O sea, en las parábolas vamos a ir encontrando, pero esto es algo que se va a ir desarrollando en los próximos domingos, donde nos encontramos con la absoluta libertad de Dios. Y ahora hay que ver eso, cómo nos va a llevar para las parábolas. Donde la absoluta libertad de Dios es el compromiso último con el bienestar de aquello que aparentemente es diferente, que es lo creado, nosotros, la humanidad, el mundo, como querramos llamarlo, pero un compromiso último donde Dios asume totalmente y da su vida en esto. Jesucristo, ¿no? Ese es el punto central, y ese es el vínculo. O sea, no puede haber la libertad del Dios cristiano con un desentendimiento del sufrimiento de la creación. No lo hay, Dios lo asume. Entonces, todos los discursos que separan la libertad del sufrimiento son los discursos del antirreino. Son los discursos de a quien han acusado a Jesús de ser el discípulo. Es decir, y ahí es donde el reinado de Dios entra en conflicto y a Jesús hay que sacarlo del medio. Pero ahí es donde nos preguntamos también, porque somos parte de las organizaciones religiosas. Usted es cristiana, cristiano, y bueno, los que estamos acá probablemente vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. ¿Somos iglesia? Bueno, a veces más, a veces menos, muchas veces menos, en cuanto a cómo nos miramos. Y ahí es donde nos toca navegar y no confundir. No confundir la ley con el evangelio, no confundir la iglesia. Decía el doctor Walter, ¿no? Así el viejo y criticado doctor Walter, que decía, es decir, no porque, y eso consiguió el odio de muchos allá hace un siglo y pico, más de un siglo y pico largo, cuando decía que en alguna secta podría haber iglesia y en algunos que tenían el cartel de luteranos afuera no había iglesia, ¿no? Es decir, claro, después el doctor Walter se lo acusó de conservador porque es una forma de sacarlo del medio. Es decir, no, somos progresistas, no leemos a Walter. Claro, porque esas cosas también nos incomodan. Entonces, bueno, ahora las parábolas nos están llevando a hacernos estas preguntas. ¿Quiénes son los que están alrededor de Jesús? ¿Quiénes son las otras y los otros? ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Dónde están las carencias, las faltas? Porque en estas parábolas Jesús ha abordado esto. Y es nuestra pregunta para hoy. No podemos juntar libertad sin servicio absoluto a la necesidad de transformar el bienestar para todos y para todas. No hay tal cosa como verdadera libertad. Es una falsa libertad. Es simplemente el egoísmo llevado al extremo. Cosa que en algunas estructuras de deidades religiosas, bueno, es así. Ahora, el problema es dónde está el cristianismo, donde Dios asume la totalidad de su creación en Jesucristo y muere para su transformación y resucita. ¿Cómo articula esto? Porque si no entramos en esta dinámica, tampoco la fe
tiene la calidad para transformar nuestras vidas, va a estar, porque esto no se pierde, pero va a ser una calidad de porquería que no va a tener una eficacia en nuestra vida. Miguel Bonino, ¿no? La fe en busca de la eficacia y todas esas preguntas, que no es simplemente el hacer, sino ver cómo esto se mueve, y estas cositas se van dando más allá. Está en nuestras vidas, está en la sociedad, está en la comunidad, pero como la semillita que la miramos y le damos poco valor, y después es un pote grande de mostaza. Es también aquello que se ha plantado y que ya no depende. Lutero ahí veía no que depende de nuestras obras, decía Lutero con ese texto cuando tiene un sermón sobre Marcos. Pero eso no quiere decir que nos desentendamos de que sí tenemos que plantarlo. O sea, no tenemos el control, menos mal, porque entonces tiene oportunidades de ese reino de Dios y no termina siendo las porquerías que armamos nosotros y nosotras. Pero sí tenemos la tarea de hacerlo. Y en esta tensión es donde vamos a navegar en nuestros próximos domingos, donde Dios en su absoluta libertad le da sentido pleno en la absoluta responsabilidad que asume por lo creado, donde nos invita a ser parte de ese tipo de dinámicas y no de las otras que son justamente el modelo de fariseos, escribas, maestros de la ley y todo este grupo que hoy muchas veces somos sus mejores representantes. Dios nos exorcice en nuestras vidas a fin de vivir su reino en plenitud y ser constantes anunciadores de esa transformación en nuestro mundo. Amén. Corre el viento en esta gran ciudad, muchos temblarán, perdón, Señor. Para unos hoy habrá calor, para otros no, perdón, Señor. Ayúdanos a entender nuestra culpa, oh Señor. Nuestras alegrías son dolor, para muchos hoy, perdón, Señor. Esta gran ciudad progresará, muchos sufrirán, perdón, Señor. Para unos la oportunidad, para otros no, perdón, Señor. Ayúdanos a entender nuestra culpa, oh Señor. Nuestras alegrías son dolor, para muchos hoy, perdón, Señor. Guerras y más guerras por la paz, muchos morirán, perdón, Señor. Muchas manos se levantarán reclamando pan, perdón, Señor. Ayúdanos a entender nuestra culpa, oh Señor. Nuestras alegrías son dolor, para muchos hoy, perdón, Señor.